Ustedes dirán, ustedes conocen más en 5 Ya, minutos pero más, ya, perfecto, ya, no, no, perfecto. ya comenzamos ahorita de una vez. Voy a Ah, ya, presentarlo. ¿Ya? ya, perfecto, Ok. ya. Buenas noches con todos los presentes. El día de hoy el Colegio de Ingenieros de Lambayeque presenta la conferencia Tecnologías de Emulsiones Asfálticas en Obras Viales, con el ingeniero Edilberto Tello Cabrera, consultor en obras viales, ingeniero civil, ex coordinador zonal del norte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, residente y supervisión de obras de pavimentos a nivel nacional, gerente técnico de pavimentos y obras viales SAC y expositor en temas de pavimentos. Sin más preámbulos, ingeniero, le doy pase para que inicie su conferencia. Buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todos ustedes, a todos los que se han conectado en esta interesante conferencia y un agradecimiento especial a nuestro decano, el ingeniero Salazar, el departamento de Lambayeque, SIC, y a todos ustedes también que en forma participan apoyando esta gestión, ¿no? Que están soy testigo del gran trabajo que viene desarrollando en bien de la capacitación, especialmente de nosotros los que formamos parte de, de este SIC, ¿no? Tratando pues de llegar a nivel nacional con esas capacitaciones, ¿no? Bien, la tecnología de emulsiones asfálticas tiene que ver con una forma de trabajar el asfalto, ¿no? O sea, es un tema de asfalto, ¿no? No es una forma de trabajar, ¿no? Porque el asfalto nosotros lo podemos trabajar tal cual se produce en las refinerías, ¿no? Para cual necesita pues temperaturas altas para poder, digamos, ser un fluido que puede envolver a los agregados, ¿no? Y también años atrás, bueno, hasta la actualidad, pero ya los países vienen dejando ya de usar, nosotros ya estamos un poco más limitados, otros países se han limitado los asfaltos diluidos, ¿no? Los asfaltos cutback, ¿no? Eh, el RC, bueno, el MC en estos momentos todavía se está utilizando, ¿no? El RC en alguna forma también, pero ya en una forma más limitada, lo que anteriormente nosotros trabajábamos, pues, los sellos, los riegos de liga, las mezclas asfálticas inclusive, ¿no? O los asfaltos diluidos, en este caso, de rotura rápida, los RC, ¿no? Y las emulsiones asfálticas, que es otra forma de trabajar, ¿no? Mientras los asfaltos diluidos necesitaban menor temperatura para trabajar, ¿no? Por ejemplo, hacer un asfalto en frío requería, pues, el RC calentarlo a 80, 90 grados, lo que ahora el asfalto en caliente necesita 135, 140 grados para que pueda estar fluido y envolver los agregados. Y las emulsiones asfálticas también es otra modalidad, ¿no? Es ¿qué consiste? Que vamos a hablar más adelante, pero en sí, en dispersar, ¿no? Microscópicamente el asfalto en agua y hay un producto emulsificante que hace pues que mantenga temporalmente estable estas partículas dispersas en el agua y cuando ya entra en contacto con los agregados, pues eh, ocurre la llamada rotura, ¿no? Y ya comienza el curado del asfalto. Bien, con esta introducción, ¿no? Y vamos a aperturar, vamos a entrar ya a ver, a explicar sobre lo que se ha preparado, lo que he preparado en cuanto a las diapositivas. Como se ha dicho, ¿no? Mi experiencia más está en el campo de la práctico, ¿no? De la ejecución y en la supervisión de estas actividades. Soy gerente técnico de la empresa Pavimentos y Obras Viales SAC. Ya tratamos 12 años en el mercado y nosotros desde un inicio hemos iniciado haciendo trabajos que tiene que ver con la aplicación de emulsiones asfálticas. O sea,
y constantemente estamos realizando también ensayos experimentales, porque de esa forma los pavimentos han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Ahora ya se habla de método mecanicístico, lo que en el año 50 los métodos analíticos, mecanicísticos, no dieron resultados porque faltaban las consideraciones de variables. Entonces, a nivel mundial, especialmente Estados Unidos con la ASTO, con tramos experimentales, se ha ido formando pues una metodología empírica, ¿no? Y ahora ya está, en estos últimos años, ya se está tomando ya, entrando ya al campo ya más mecanicístico, ¿no? Pero así hemos ido evolucionando, ¿no? O sea, hacer ensayos, hacer prácticas, áreas de trabajo, áreas reales, donde... Entonces es una forma de hacer investigación empírica. Y hemos venido desarrollando, aparte de los trabajos, también algunos ensayos, y en mi calidad de consultor trato de proponerlas para que sea en alguna forma la solución, ¿no?, a nuestros problemas viales que tenemos, ¿no? Bien, entonces, si este es un tema de asfalto, tendríamos que preguntarnos, ¿no?, ¿qué es el asfalto?, ¿no? Nosotros sabemos que básicamente, aun cuando existe pues lagos naturales, lo que usamos en la actualidad a nivel mundial son lo que se produce en la refinería, ¿no? Y lo que se produce pues es un material negro, ¿no?, que a temperaturas ambientales se encuentra en estado entre sólido y semisólido. El asfalto es un material viscoso, pegajoso, que se adhiere, ¿no? Adhiere muy bien en los agregados, ¿no? Cuando se calienta lo suficiente se ablanda y se vuelve líquido. Eso es lo que se produce en la refinería, ¿no? Eso es lo que usamos para las mezclas asfálticas en caliente, ¿no? Recubre y adhiere fácilmente a las partículas del agregado y por lo tanto es un excelente cemento para unir las partículas de agregado, ¿no? Cemento asfáltico. Un buen pavimento de mezcla en caliente, ¿no? ¿Cómo se produce el asfalto, ¿no? Por destilación, ¿no? En las refinerías, ¿no? El crudo del petróleo refinado, este proceso por el cual el crudo del petróleo es sometido a un calentamiento, ¿no? 300, 400 grados centígrados, evacuado como vapor a una torre donde las diferentes fracciones de productos son separados, ¿no? Más o menos acá tenemos un esquema de cómo el crudo del petróleo, ¿no?, que ingresa por acá, por esta flechita roja, ¿no?, entra a esta torre, previamente es calentado a 400 grados, acá es el esquema, ¿no? Y este crudo, como tiene muchos componentes, hay componentes más livianos, que se volatilizan, que alcanzan más alturas que otras, entonces da cabida pues a que los productos derivados del petróleo, ¿no?, se lleguen a producir, ¿no? Los más volátiles, eh, con los más volátiles se produce el gas, ¿no? Y así los menos volátiles, ¿no? Podemos encontrar la gasolina, el querosene, el combustible diésel, ¿no?, combustibles para calefacciones, lubricantes y el concho, por eso es que se le llama al asfalto residuo, es residuo asfalto. No se olviden, es importante que el asfalto es realmente, técnicamente, es cemento asfáltico, ¿no? Cuando nosotros tenemos que pedir, estamos trabajando en una obra, ¿no?, asfalto en caliente, vamos a producir, tenemos que pedir cemento asfáltico 40-50, 60-60, 60-70, que indica pues que es
su calidad por penetración, en la cual hay un ensayo, ¿no? Entonces, lo que produce las refinerías es el cemento asfáltico, ¿no? Y prácticamente es el insumo que va a permitir la producción de la emulsión asfáltica. Vamos a ver más adelante. Este asfalto está compuesto, ¿no? Básicamente por dos partes principales, los maltenos y los asfaltenos, ¿no? Acá tenemos los asfaltenos son los que le dan la dureza al asfalto, ¿no? No se disuelven, dice colectano, son usualmente color negro pardo oscuro, los asfaltenos le dan el asfalto su color y dureza. Los asfaltos son de alto punto de ebullición, ¿no? Eso quiere decir que especialmente cuando es difícil de que se volatilice en la elaboración de la mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Los asfaltenos son los que le dan la dureza al asfalto. En cambio, los maltenos se disuelven con el hectano, son líquidos, viscosos, compuestos ¿no? de resinas y aceite, ¿no? Y son de bajo punto de ebullición. ¿Qué quiere decir con esto, no? Quiere decir que cuando el asfalto, y está demostrado ya a través de muchos estudios, que a partir de 140 grados de temperatura ya empieza a volatilizarse los maltenos, ¿no? Entonces, eso da cabida pues a que pierda estos componentes, los maltenos, lo que le dan la adherencia, le dan ¿no? la flexibilidad al asfalto, y por lo tanto pues haya una especie de envejecimiento prematuro, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? Y vamos a ver que, y este problema de los maltenos puede darse cuando se elabora las mezclas asfálticas en caliente, ¿no? Pero las emulsiones asfálticas generalmente, por lo general, se trabaja ahora a temperatura ambiente. Estamos liberados en ese sentido de esta amenaza, ¿no? En sí, las propiedades del asfalto, bueno, tenemos la durabilidad, la adhesión, la susceptibilidad de endurecimiento, envejecimiento y la susceptibilidad a la temperatura. Los asfaltos son susceptibles a la temperatura, ¿no? Este cuadrito es bastante importante, que quiero que lo recuerden, ya que vamos a hablar de emulsiones asfálticas. En la clasificación, cuando hablemos ya al detalle de las emulsiones asfálticas, esto es para el asfalto en caliente, ¿no? El asfalto en caliente, el ensayo 60-70, ¿no? Que significa pues que en un periodo de tiempo una aguja, ¿no? Con un determinado peso penetra, y las décimas de milímetros que penetra se miden, ¿no? Y puede estar entre el rango de 60-70 y ese cemento asfáltico es 60-70. Acá vemos que 60-70 es hasta 15 grados de temperatura, que es lo más recomendable, ¿no? Y menos de 15 grados centígrados a 5 ya empieza, ¿no? esta penetración. Justamente, ¿esto qué tiene que ver con la elaboración? Porque la emulsión asfáltica básicamente es el cemento asfáltico, es este cemento asfáltico, ¿no? No es lo mismo que estemos trabajando en Lambayeque, Piura, Trujillo, y tenemos el más conocido, la emulsión asfáltica de rotura lenta, ¿no? CSS-1H, ¿no? El H vamos a ver más adelante que es el que le da la dureza, ¿no? Que se puede utilizar. Pero si vamos a utilizar en la sierra, básicamente que tenemos temperatura de 15 grados centígrados a 5 grados, tendríamos que utilizar, ¿no? Un asfalto más blando, ¿no? Y eso se consigue pues aplicando la emulsión catiónica de rotura lenta CSS-1 simplemente, sin H, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le tengo que decir esto porque esto no está normado, pero podemos, por el criterio mismo, podemos asumir de que es así. Vamos a ver cuando veamos las características de las emulsiones, vamos a ver
que las penetraciones de una u otra emulsión, hablamos de su residuo asfáltico, es diferente, ¿no? Y tenemos que saber aplicar, ¿no? No está dentro de la norma, pero podemos tomar esta referencia, que es importante. ¿Por qué? Porque el cemento asfáltico es justamente es lo que utilizamos para emulsión. En realidad es una forma de trabajar el cemento asfáltico, ¿no? Hablando en una forma más práctica, ¿no? Acá tenemos otro esquema, quizá más amplio, de la refinación del crudo del petróleo. Acá vemos que ya acá el esquema se ha reducido, el que vimos. Ya este concho, este residuo asfáltico es el cemento asfáltico, ¿no? Es una oportunidad, esto es lo que se utiliza para el asfalto en caliente. Sale el famoso cemento asfáltico con diversos tipos de penetración, ¿no? Se hablaba, un ingeniero químico de Repsol dice que ya las mismas refinerías tienen sus pequeñas fórmulas, ¿no? Que hace pues que ellos produzcan los diversos tipos de cementos asfálticos tomando en cuenta su dureza, su penetración, ¿no? Utilizando los mismos insumos que se producen, ¿no? Ya esos son fórmulas, pero lo cierto es que cuando uno pide, pues está sujeto a que nosotros podamos evaluar a través del ensayo para ver la consistencia, ¿no? Entonces, tenemos el cemento asfáltico. Y los asfaltos diluidos que ya prácticamente, más que todo por un aspecto ecológico, están ¿no? Siendo dejados de lado, en nuestro país todavía parcialmente, en otros países ya es una forma ya definida, no se utilizan los asfaltos diluidos como los RC, los MC, el MC todavía, porque nuestra norma nos habla de una imprimación, por ejemplo, con emulsiones asfálticas convencionales y se le pide pues el requisito de una penetración de 5 milímetros, que es imposible que una base triangular compactada se penetre esos 5 milímetros. Prácticamente solamente se adhiere nada más, ¿no? Prácticamente no penetra absolutamente nada, ¿no? Entonces, pero hay opciones también en este sentido de que existe ya, hablando de emulsiones asfálticas, ya a nivel mundial no están uniformizadas sus requerimientos técnicos, pero quienes producen productos, ¿no? Emulsiones asfálticas tienen sus propias fórmulas con muy buenos resultados, al menos acá en el Perú, y eso me alegra, ¿no? Bueno, tenemos la producción de los asfaltos diluidos, por ejemplo acá el RC, ¿no? Con un solvente liviano, producimos los famosos cortados, los RC. Los MC con querosene, ¿no? Más o menos un 40% producimos. Y en alguna forma anteriormente hemos venido trabajando con esto. Inclusive años atrás, al 2004, usábamos nosotros nuestros RC con un 20% de querosene y hacíamos nuestras imprimaciones, ¿no? Bien. Y también tenemos otro, ¿no? Dentro de este esquema, las emulsiones asfálticas, ¿no? Que tiene toda una variedad, ¿no? Pues tenemos que adicionarle pues el agua, ¿no? Ahora sí vamos a entrar ya con este preámbulo, ¿no? Es hablar sobre las emulsiones asfálticas, ¿no? Consiste pues que este cemento asfáltico se separa mecánicamente en glóbulos diminutos de cemento asfáltico que son dispersos en el agua provisionalmente, ¿no? Y que están pues, tienen a través de molinos coloidales. ¿Qué viene a ser un molino coloidal? En una forma práctica, prácticamente es una licuadora, ¿no? Vamos en términos prácticos como para que se pueda entender. La separación tiene una carga eléctrica, provisionalmente está disperso, ¿no? Una eléctrica, básicamente nosotros acá utilizamos la carga eléctrica positiva, las catiónicas, ¿no? Que al tener contacto con los agregados, prácticamente el 100% de los agregados en nuestro territorio tienen una carga eléctrica negativa, ¿no? Viene, al tener contacto se corta, ¿no? Y ya queda solamente el cemento asfáltico. Pero
Lo bueno es que este cemento asfáltico también queda impregnado pues de- de este producto emulsificante que generalmente son tipo aminas, que son los que usamos nosotros para que le dé adherencia a los platos en caliente. De tres ingredientes básicos, ¿no? Podría haber inclusive ya aditivos, ya eso ya depende porque nosotros cuando vamos a utilizar una emulsión asfáltica es prácticamente el procedimiento es que nosotros a los fabricantes de las emulsiones asfálticas debemos llevar el agregado, inclusive darle referencias de la temperatura, ¿no? Del lugar, ¿no? Para que pueda, digamos, ellos ofrecer sus fórmulas y puedan tener una buena performance. Y los más interesados son los que producen, ¿no? Estos productos. No, dice, en ocasiones pueden contener algunos otros aditivos, como estabilizantes, mejoradores de recubrimiento, mejoradores de adherencia, ya eso es parte pues, del estudio de los técnicos, básicamente los productores de la emulsión asfáltica, ¿no? Y la cual les tengo que manifestar a ustedes que todas las empresas siempre dan el soporte técnico. En ese sentido, pues debemos tener un grado también de confianza, ¿no? Aparte que hacen los diseños, ¿no? También nos asisten técnicamente y son los más interesados, ¿no? De que sus productos, pues, tengan buena performance y, bueno, y luego tengan aceptación en el mercado y puedan vender sus productos. En una forma práctica, ¿no? El cemento asfáltico, ¿no? ¿no? Tenemos acá a una temperatura determinada, 135, 140 grados. El agua también tiene un grado de temperatura, ¿no? Y, ¿no? El agua, el producto emulsificante, bueno, un ácido que se coloca, se hace la solución jabonosa, ¿no? ¿no? Se bombea hacia el molino coloidal el cemento asfáltico, ¿no? Paralelamente. Dicen algunos que unos segundos, ya de acuerdo a la practicidad, los productores ya tienen sus propios hasta métodos para poder fabricar, ¿no? Que generalmente son los secretos, ¿no? Que tienen y bueno, es valedero también, ¿no? Lo importante es que salga un producto que esté de acuerdo a las certificaciones técnicas que ya el ministerio lo tiene normado, ¿no? ¿No? Acá se produce pues una especie de molino, es una licuadora, imagínense, ¿no? Y tenemos como consecuencia pues este producto tan versátil, ¿no? Yo le digo que es pero muy versátil de múltiples aplicaciones. Cada vez que suceden los años se van encontrando otras formas de trabajar estas emulsiones asfálticas, ¿no? Como por ejemplo, un caso de ellos son los Slarry, ¿no? Que se le llamaba lechada asfáltica, prácticamente un tratamiento superficial. Ahora ya se está trabajando ya inclusive ya con un espesor definido, ¿no? Todo va evolucionando todo, ¿no? En un inicio también las mismas emulsiones se utilizaban para riegos y después poco a poco se ha ido ya haciendo investigaciones y se ha encontrado que también puede utilizarse de diversas maneras en los tratamientos superficiales, en mezclas asfálticas en frío con emulsión, etcétera, que es motivo de esta exposición y que vamos a hablar. ¿No? El agente emulsificante es el que le da pues la carga eléctrica, ¿no? Y le da, la califica, ¿no? Al asfalto como aniónico, catiónico, no iónico, ¿no? Nosotros acá trabajamos y está normado la parte catiónica, ¿no? Las emulsiones catiónicas son las que están normadas y las que utilizamos. No, hay varios grados, ¿no? Que es necesario que se conozcan. Lo más conocido, pues, es los de rotura lenta, ¿no? Que son más el CSS-1 y CSS-1H, ¿no? Después vienen las otras emulsiones, ¿no? La C significa catiónico,
El RS significa rotura rápida, ¿no? Acá falta la S, ¿no? Acá se le ha ido la S. Y el MS significa rotura media. Y rotura lenta, el SS, ¿no? Y acá tenemos pues también de rotura controlada, 1H. También es un tipo, eso funciona como uno de rotura lenta, pero que está diseñado para que pueda romper y curar con más rapidez que las lentas y pueda ofrecerse pues una transitabilidad, el tránsito vehicular en menos horas, que a veces hay zonas de que no se puede dar el lujo de cerrar una vía porque es la única, no hay desvíos, entonces se puede optar por la utilización de este tipo también de emulsión. Es bueno saber, nosotros estamos al nivel pues de residente, en mi calidad, y de transmitirles a ustedes, ¿no? Hay otros ingenieros especializados ya en los estudios y en los diseños mismos de las diversas aplicaciones, ¿no? Pero por lo menos estos son conceptos básicos que nos va a permitir a nosotros tener una idea de lo que, ¿no? De lo que cuáles son las características y cómo podemos tomar en cuenta para nosotros podemos realizar nuestro trabajo de residente y de supervisor de obra, ¿no? Dice que los números califican la viscosidad relativa de la emulsión. Por ejemplo, si tú tienes rotura rápida, la 2 y la 1, quiere decir que la 2 es más viscoso que la 1, ¿cierto? Y la letra H, ¿no? Incluida en algunos grados significa que la base asfáltica es más consistente o más dura. Por ejemplo, la emulsión asfáltica CSS-1H es más consistente que la emulsión CSS-1. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, acá para la elaboración de esta emulsión asfáltica lenta hemos utilizado un cemento asfáltico de más dureza, un 40-50, un 60-70, básicamente. Y la emulsión sin H es más blanda, ¿no? Como decía, de 15 grados a 5 podría aplicarse si me piden hacer un slurry, si me piden hacer una mezcla asfáltica en frío, algún sellado, lo más recomendable es utilizar pues las más blandas, ¿no? Eso es lo que en una forma práctica permite, digamos, tomar las decisiones en campo, tener conocimiento, ¿no? Es como, por ejemplo, si no tomamos en cuenta estos detalles, me cuentan muchos, y eso ya se ha dado caso, de que, por ejemplo, a la sierra, donde debe utilizarse un cemento asfáltico 85-100, 120-150, ¿no? Se ha producido en la costa y han llevado un 40-50, un 60-70, y que realmente no es adecuado, ¿no? Porque hablamos de que el asfalto es susceptible al clima, ¿no? Se recomienda pues que los asfaltos más blandos se utilicen en climas fríos, que tiene tendencias a rigidizarla, ¿no? Y en climas cálidos sea más consistente, más duro, ¿no? Bajo ese criterio nosotros también las aplicaciones de la emulsión tenemos que tomar ese criterio, ¿no? Que nos va a servir mucho para desempeñarnos en nuestras obras. Acá tenemos, esto está normado por la CG 2013, ¿no? Acá nomás vemos, acá hablando del H, ¿no? Acá tenemos el CS-1, o sea, quiere decir que es menos consistente, y acá se habla de la penetración está entre 100 y 250, ¿no? Mientras el CS1H, ¿no? ¿No? Su penetración, porque también el proceso inverso de la emulsión, ¿no? Se evapora el agua y se puede analizar pues el cemento asfáltico, y tiene que tener las características entre 40 y 90, ¿no? O sea, puede ser elaborado con 40-50, un 60-70, entonces está dentro de este rango, este es más blando, entonces más o menos, ¿no? Y así una serie de características que los invito para que revisen, de una forma práctica como para poder tomar decisiones.
A veces los expedientes técnicos dicen, se puede aplicar, ¿no? En una forma genérica, porque el que elabora el expediente tiene que decir, ¿no? De acuerdo al clima se tiene que aplicar CS1H o CSS-1, pero lo dice en forma genérica que puede hacer pues que el ingeniero de repente que no está documentado pues hace un pedido o una aplicación no adecuada, no recomendada, ¿no? Habiendo pues unas opciones más blandas para la sierra y unas opciones más duras para la costa. Entonces es bueno. Hablamos, las emulsiones también pueden ser modificadas, ¿no? Con polímeros, ¿no? Eso también es importante. Y también está normado, también acá tenemos, ¿no? ¿no? Acá con H, sin H, ¿no? Entonces eso también aplica para este tipo de emulsiones, ¿no? Bien, hemos hablado de las emulsiones en una forma general, ¿no? En qué consiste, cuáles son sus características, ¿no? Ahora, el tema es las emulsiones aplicadas a obras viales. ¿De qué forma nosotros podemos trabajar, ¿no? Las emulsiones asfálticas? ¿Y qué es lo que dice la normatividad? ¿Y qué observación se le puede hacer? Porque a veces uno, para los que copian y pegan, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces se coge, las mismas normas tienen la mejor intención de normar para que todo salga de lo mejor, ¿no? Las obras viales, pero hay cosas que todavía, inclusive 2013 todavía no se ha corregido. Se habla, por ejemplo, que la imprimación asfáltica, vamos a ver más adelante, está considerado una emulsión convencional, CS-1 o CS-1H, pero vamos a ver que no penetra. Pero hay otras opciones justamente dentro de la clasificación de las emulsiones asfálticas, como les hablaba, ¿no? Imprimaciones, riego de liga, antes que se hacía con RC y ya tenemos que ya ir olvidándonos del RC cuando la normatividad del Ministerio de Transporte ya nos está hablando pues de otro tipo de insumos, ¿no? De cemento asfáltico y las emulsiones asfálticas de rotura lenta y rotura rápida. El sello negro, ¿no? El manual de mantenimiento del Ministerio de Transportes le denomina riego de emulsión. Es un tipo de sellado, ¿no? El Instituto del Asfalto le llama el FUCSIL, o también conocido como sello negro. También se puede utilizar, y vamos a ver más adelante, la imprimación reforzada que se está hablando, pues, para utilizar en las soluciones básicas, también inclusive como está considerado por el manual de mantenimiento, inclusive para los afirmados como un controlador de... ¿no? Tenemos acá los tratamientos superficiales, ¿no? O sea, el pavimento tiene pues tiene la función estructural de soportar las cargas, pero también tiene una función superficial o funcional también, ¿no? Que sirve pues para hacer pues que el pase de los vehículos pues no afecte, ¿no? En lo mínimo afecte la superficie, que las lluvias, ¿no? Que los rayos ultravioleta afecten a la estructura del pavimento en lo menos. Entonces, eso, ¿no? Existen pues tratamientos superficiales, ¿no? Que no le dan aporte estructural a la estructura del pavimento, pero que muy bien, como le decía, respalda el trabajo del pavimento en su aspecto funcional o superficial, ¿no? Tenemos los tratamientos superficiales, que puede ser el monocapa, el simple, el bicapa y el tricapa también, ¿no? Está normado por la CG 2013, ¿no? Los sellos asfalto arena también, ¿no? Y bueno, que no es muy conocido y que justamente nosotros estamos recién haciendo investigaciones, vamos a ver, ¿no? El sellado Cealcoat, que es un sellado que prácticamente es, se busca el mismo resultado del sellado asfalto arena, pero trabajado
de una manera que, que sea más uniforme y mucho más estético, porque así lo dice el Instituto de Asfalto. Justamente ha sido creado para, digamos, darle más estética a la superficie, aparte de otras características que vamos a ver más adelante. Y también tenemos mezclas asfálticas, ¿no? La estabilización de suelos, ¿no? Las bases tratadas, las subbases tratadas con asfalto para lograr el full depth. Ya se me falta. Acá se nos ha ido, ¿no? No es el concreto asfáltico en caliente. El concreto en caliente, el insumo no es emulsión asfáltica, es cemento asfáltico. ¿Ya? Eso ya tomen en cuenta. Pero el concreto asfáltico en frío sí. Antes se hacía con RC, ¿no? Hoy día ya existe la posibilidad del asfalto en frío, pero siempre que hablo de asfalto en frío recomiendo pues lo mínimo tiene que haber un sellado asfalto arena, un sellado Seal Coat o un sellado con con el mismo eslarrio, mortero asfáltico, ¿no? Porque estas mezclas relativamente, y la misma norma lo dice, son muy porosas, ¿no? Y mientras que la asfalto en caliente se habla de un rango de 3 a 5% de porcentaje de vacíos, estamos hablando de asfalto en frío del 8%, ¿no? Entonces, eso pues genera de que el agua, que el aire mismo que contiene oxígeno puede oxidarlo y puede haber problemas. Eso sí se tiene que trabajar de esa manera, siempre con un recubrimiento. Los morteros asfálticos, más conocidos también como lechadas asfálticas, los del Arresil, que son muy conocidos, y los micropavimentos que también, ¿no? Son muy utilizados últimamente, especialmente en la carretera nacional, ¿no? Y esto es con asfaltos, emulsiones asfálticas modificadas. Y diversas aplicaciones, ¿no? En esto, ¿no? Para el curado de capas estabilizadas, ¿no? Pues con cemento, con cal, ¿no? Los mismos están recomendando, y con la variedad de productos químicos que hay, ¿no? Algunos de repente, ¿no? Para su curado, las juntas asfálticas también en los pavimentos, en las veredas, ¿no? Básicamente, los parchados, etcétera, ¿no? En sí realmente es importante que, ¿no? Nosotros los ingenieros tengamos la referencia porque en alguna forma, en algún momento, de alguna u otra forma nos vamos a encontrar con estos tipos de aplicar insumos y tenemos que estar preparados para poder, digamos, tomar buenas decisiones. Bueno, los riegos asfálticos, ¿no? Vamos a ver la norma, qué observación le podemos dar. Acá es bastante importante, parecería mentira, pero es fundamental que esto se lo graben en la cabeza. Las imprimaciones asfálticas nacen, pues, bueno, he visto que la normatividad coge del Instituto del Asfalto y dice que es para bases, que en nuestro medio podemos interpretar para una base granular, ¿no? ¿No? Es para una base granular, no es para un suelo estabilizado, no es para una base tratada, es para una base granular, simple y llanamente, ¿no? Por eso es que se nos pide 5 milímetros, pero ¿no? La base granular tiene una plasticidad de 4 9 y una granulometría, entonces ¿no? Puede haber una penetración del insumo, ¿no? Asfalto. Eso sí, bien importante, ¿no? Tiene varias funciones, recubre, ¿no? La imprimación recubre y liga las partículas de grado en la superficie de la base, endurece y refuerza la superficie, provee adhesión entre la base y la mezcla asfáltica. Dice, eso lo dice el Instituto del Asfalto, dice, algo de asfalto debe penetrar en la base. No, lo dijo así abiertamente, nunca se dijo 5 milímetros, 10 milímetros, pero los diversos países ya han interpretado, bueno, inicialmente en la CG 2000 se decía de 7 milímetros, ahora se ha bajado a 5, aún así el MC tiene dificultades
¿no? Cuando relativamente de repente hay más presencia pasante por la malla 200, más difícil y compactado al 100%, pero estamos en eso. El insumo de emulsiones asfálticas que se pide acá es el CSS-1 y CSS-1H. Consideramos que eso va a ser corregido porque más adelante nos pide una penetración que con esto no se logra. Y podría ser admitido, dice, el NC30, que es básicamente lo que más utilizamos en la actualidad. Pero lo bueno de hablar de emulsiones asfálticas, ya existen dentro de los productores que nos elaboran los asfaltos convencionales, los asfaltos modificados, emulsiones, también están produciendo muy buenos productos para imprimación, ¿no? Algunos les han dado un nombre que es prácticamente la marca del producto, pero en sí, en términos generales, es emulsión para imprimación. Y cada empresa tiene su propia fórmula. Bueno, y si nosotros vamos a adquirir, pues vamos a tener que tomar los controles de calidad en función al que la empresa que elabora esto nos va a dar, ¿no? Nos tiene que dar pues toda una ficha técnica del producto, las especificaciones para poder nosotros evaluar, porque en los controles se tiene que realizar estas actividades, ¿no? Entonces, la observación es que con esto no se va a lograr la penetración que más adelante vamos a ver, pero existe las emulsiones para imprimación. Si hacemos expedientes técnicos, podemos poner para imprimación. No. Bueno, el riego de liga también es un material, ¿no?, que se utiliza, ¿no?, sobre un concreto o una superficie asfáltica o un concreto de cemento, Portland, ¿no? Ahí podemos trabajar, ¿no? Pero en la actualidad, pues, existe el dilema, ¿no? Tenemos un suelo estabilizado con un producto químico y ya surge el problema, ¿no? Y le ponen riego de liga, le ponen a veces imprimación, y si nosotros tomamos a la letra no corresponde, y en la práctica, más que todo que a la letra nos interesa la práctica, el resultado, porque ahora cuando vamos a ejecutar una obra, es imprescindible, si bien es cierto, no es un tramo de prueba, por lo menos un área de prueba, ¿no?, en un lugar crítico, para poder evaluar. Lo cierto es que, bueno, entre riego de liga y imprimación pueden surgir, pues, otras alternativas que veo de buen agrado que se vienen aplicando. Por la experiencia les digo que con la penetración de 2 milímetros es más que suficiente para que pueda tener una buena performance, un material que de repente, una actividad que de repente le podemos dar, pues, es decir, un riego de adherencia, un riego de impregnación, porque oficialmente dentro de nuestra norma está la imprimación y el riego de liga, y tomamos a la letra, hay muchas partidas que no corresponderían a aplicar estas actividades, pero de alguna forma se vienen aplicando, ¿no? Y ya existe, pues, bueno, les transmito esto, ¿no?, de que con 2 milímetros es más que suficiente para que tenga una performance, en todo caso el riego de liga. El riego de liga podría funcionar muy bien, por ejemplo, para una base, un suelo estabilizado con emulsión, o una base tratada con con emulsión asfáltica, o en todo caso con cemento, ¿no? Pues sería un concreto, ¿no? Algo por ahí. Pero la variedad que existe, pues, ya nos encontramos con esa disyuntiva que es producto, pues, de una investigación, pues, de campo, una pequeña área, ¿no? Porque el riego de liga tiene que regarse en el mismo día que se coloca, y el riego de imprimación, bueno, es con anticipación, ¿no? Esperar a que se cure, ¿no?, el riego. Entonces, habría la posibilidad ya les hago esta observación para que tengan en cuenta, ¿no?, especialmente los que elaboran los expedientes técnicos, ¿no? Y podría haber hasta, yo digo que puede haber hasta, le digo porque he hecho, hasta, digamos, una especie intermedio entre la imprimación y el riego de liga, ¿no?
Esto es una cuestión ya que tenemos que investigar. Los insumos que está considerado dentro de la normatividad, pues tenemos el cemento asfáltico para el riego de liga, ¿no? Y también la emulsión catiónica de rotura lenta, ¿no? Que es muy práctico. Por ejemplo, nosotros cuando hacíamos el riego de liga con RC teníamos que calentarlo, el humo, ¿no? Las emulsiones justamente su fin es también muy ecológico, ¿no? Entonces, eh, ¿no? Mezclamos una porción de agua con una porción de emulsión lenta y podemos nosotros tener nuestro riego inmediatamente, ¿no? Y también las roturas de rotura rápida, ¿no? También podría ser utilizado. Acá tenemos tasas de riego. El cemento asfáltico puede usarse en su variedad, ¿no? Básicamente que nosotros aplicamos acá en el país, pero por el hecho mismo que tiene que ser calentado a altas temperaturas, es un riesgo también inclusive para los que operan casi, yo particularmente casi no escucho que se utiliza esto, podría ser. Pero la otra opción, ¿no? Se diluye la rotura lenta CS-1H o CS-1 en 0.2 o 0.7 litros por metro cuadrado, ¿no? Acá se pueden aplicar las emulsiones asfálticas. No, acá, por ejemplo, cuando utilizamos acá el riego de liga de rotura lenta y nosotros tenemos más de media hora para colocar alguna mezcla asfáltica, se puede utilizar. Pero si vamos a aplicar rápidamente, el de rotura rápida sería el más aconsejable, ¿no? ¿No? O sea, es más trabajable, en este caso te da más tiempo, te da el de rotura lenta, ¿no? ¿No? El de rotura rápida colocas disculpen, más bien al contrario, la trabajabilidad te la da el de rotura rápida, porque está apto para ser colocado, disculpen, en otro sentido sí es más trabajable el de rotura, ¿no? Te da más trabajabilidad, colocas y puedes demorarte pues 5 o 10 minutos, ¿no? En cambio el otro tienes que esperar todavía por lo menos media hora para que el agua corte, ¿no? Se evapore y pueda estar el asfalto llano para lograr esa adhesividad con la capa que viene más adelante. Nosotros nos manejamos en función a normatividad, ¿no? Existe un reglamento nacional de gestión de infraestructura vial, existen los manuales que forman parte, y ya si bien es cierto, no está especificado en la CG 2013, ya el manual de mantenimiento y conservación vial ya habla de sellados asfálticos en forma general y puede estar clasificado el riego con emulsión, que no viene a ser un riego negro, ¿no? O el fucsil, que le llama el Instituto de Asfalto en términos de inglés, ¿no? Es un riego pulverizado, ¿no? Que puede ser diluida, puede tener, no se imaginan las múltiples, las diversas ocasiones que me ha tocado utilizar este producto, ¿no? Una relación 1-1 generalmente se emplea y puede ser una buena superficie, ¿no? Una buena costra. Este riego no se habla de la aplicación de arena, pero básicamente acá yo definitivamente que tengo que aplicar por lo menos una arena de duno, una arena fina, ¿no? Una vez que ha cortado, que pasa de color marrón a negro, podríamos rociar para que, ¿no? Se adhieran algunas partículas para que puedan pasar los vehículos y no ocasionen, pues se peguen, ¿no? En los demás y levante la capa que hemos utilizado, ¿no? La relación 1-2, 1-3, podría ser de repente, ¿no? 1-4 ya prácticamente es una pintura que tú puedes utilizar 1-5. Por ejemplo, ¿cómo se puede aplicar el 1-4, 1-5, no? Hago y eso me ha tocado a mí, reparar obras que ni siquiera han sido reseccionadas, porque nosotros cuando hacemos las carreteras, pues tenemos un porcentaje de confiabilidad, no se hacen, ¿no?
y riesgos permanentes, porque el hecho de haber hecho una calicata no, no garantiza, digamos, un estudio total. Hay que hacer. Entonces, pero un parche, algo nuevo, pues es se ve mal, ¿no? Entonces, hacemos una proporción 1:4, 1:5, y hacemos una especie de pintado en todo el ancho de la vía y queda, ¿no? Uniformiza, ya no, o sea, matamos ese parche, ¿no? Lo matamos en todo el ancho y logramos la estética. O sea, estas explicaciones, y es necesario para en algún momento. No, una torreta recubriendo los agregados, las partículas finas, gruesas, pero en la medida que comience a dar servicio, ¿no? Empieza ya, lo primero es a despintarse, ¿no? A irse esa capa, ¿no? Que envuelve los agregados, y luego, bueno, viene ya, pues, más adelante ya empiezan a desprenderse los áreos, y así sucesivamente, ¿no? Pero en esa etapa, por ejemplo, podemos utilizar esto también, ¿no? Esta acción corriente prolonga la vida del pavimento, posibilita, eso sí también está demostrado en estudios, ¿no? Que, que, que las emulsiones porque esto se utiliza las emulsiones de rotura lenta, ¿no? Le da la posibilidad de más vida a esa superficie asfáltica. Lo recomendable es, ¿no? Es 0.45, 0.70, bueno, se tiene que encontrar en campo, realmente hay que ver, pues, el grado de resequedad que tiene la superficie, ¿no? Todo el grado de fisuración, porque también sirve para solucionar problemas de fisuraciones pequeñas, ¿no? Para evitar que el material quede adherido a los neumáticos de los vehículos, esto es lo que nos habla el Instituto del Asfalto, ¿no? Esto no está normado en los ejes, ¿no? Debe permitirse que el riego pulverizado cure completamente antes de la liberación, pero es un poco difícil hacer que cure completamente, cerrar una vía, ¿ves? Por ejemplo, 6, 8 horas. Mejor es, ¿no? Lo que yo aplico siempre es eh, una vez que cambia de color marrón a negro, que significa pues que el agua se ha evaporado, hago una rociada, ¿no? Que quede muy estética, de arena fina, y evitamos el problema. Porque aún así, cuando ha curado, al menos en un día de sol, se llega a pegar en los neumáticos. Yo sugiero el riego, ¿no? Siempre una arena fina, pero que sea muy estético, ¿no? Tenemos que hacer que el agua pues se haya evaporado, ¿no? Ya quede la coloración negra, o sea, quede el asfalto ya, el cemento asfáltico puro, ¿no? También el manual de conservación vial nos habla de control de polvo mediante imprimación reforzada, ¿no? Es decir, eh, eh, esta propuesta que está hecha eh, por el manual de mantenimiento y conservación lo da con MC, ¿no? Y quienes trabajamos con MC, porque son dos riegos, uno de penetración que puede funcionar, ¿no? Y el otro de un sellado, ¿no? Nosotros sabemos que el MC generalmente no tiene una adherencia con el agregado, más sí la emulsión. Tal es así que el mismo Ministerio de Transporte, ¿no? Ha aplicado, ¿no? Con emulsiones asfálticas, rotura lenta y una segunda capa con rotura rápida. Que yo sugiero que las dos sean lentas, les voy a explicar por qué, ¿no? Tenemos ya antecedentes, muy pocos he visto, estamos tratando en lo posible de fomentar esto, especialmente en las trochas carrozables, ¿no?
La trocha carrozable no solamente debe de tener la característica de menos de 200 vehículos, sino también llegar a 300, en un periodo de 10 años, a 300.000 ejes equivalentes, ¿no? Este trabajo consiste, pues, ¿no? En un tratamiento superficial de penetración directa, ¿no? Se está hablando prácticamente de una microestabilización, ¿no? Las etapas son las siguientes, ¿no? Una vez que el afirmado si es nuevo, ¿no? O sea, se ha compactado al 100%, se puede escarificar, ¿no? En un espesor especificado en el diseño, que puede ser 4 o 5 centímetros, ¿no? Se humedece, se conforma y se extiende, ¿no? Se hace una especie de planchado, no una compactación al 100%, ¿no? Y, ¿no? Para lograr, pues, esta primera etapa, se hace una especie de escarificado, ¿no? Y se conforma, se plancha, y luego viene, se plancha, o sea, no, y luego viene un riego de asfalto, ¿no? Y tenemos que lograr un mínimo de 13 milímetros. O sea, en otras palabras, lo que se va a lograr es una microestabilización, ¿no? De 13 milímetros. He visto en el campo, si trabajamos, pues, un afirmado, ojo, es para afirmado, eso sí, bien claro. Cuando hablamos de afirmado, hablamos de una calidad de material de 4 al 9% de plasticidad, ¿no? ¿No? En varios, inclusive hemos hecho, siempre hemos metido diluyendo la emulsión uno en agua, hemos logrado, pues, penetrar, ¿no? Carreteras, ¿no? Reales, ¿no? Ustedes ven que este está erosionado, ya está desgastado, pero es una carretera que se hizo el año pasado, y hemos pedido permiso a una municipalidad, acá de Pacora, en Lambayeque, y para que nos dé acceso de poder hacer, pues, la investigación, ¿no? Y luego hemos hecho varios tramos de prueba para ver, pues, su resultado, que muy bien, es una microestabilización, se puede lograr porque más adelante lo que vamos a lograr es un sellado, ¿no? Tipo sellado asfalto arena, ¿no? Eh, que yo recomendaría, pues, que se utilice siempre la emulsión lenta para este caso, aun cuando está especificado con ruptura rápida. Miren, también es un detalle bastante importante, porque yo lo que le vengo a hablar son cosas prácticas de campo, ¿no? Eso es lo quizás ese es el fuerte, ¿no? Y está esto, el Instituto del Asfalto, si ustedes entran, ¿no? La emulsión asfáltica, en la medida que tiene agua, o sea, va a tener mayor altura en su riego, y va a tener la posibilidad de atrapar los agregados, ¿no? De atraparlos. Hay más opción. Entonces es importante, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, utilizamos en la tercera etapa una emulsión de rotura rápida, tendríamos que tener una máquina, pues, que sí lo hay, ¿no? Hacen el regado, y la misma máquina te bota la arena, pero por lo general nosotros hacemos, ¿no? Eh, el riego, ¿no? Con nuestro típico camión imprimador, y atrás viene la agraviadora, pero la agraviadora a veces tiene, demora 15, a veces se atrapan los agregados 15, 20 centímetros, y si usamos rotura rápida, puede hacer que no pueda ser atrapado el agregado, ¿no? Y no tengamos los tratamientos superficiales también, que pueden ser monocapas, bicapas, tricapas, ¿no? Son múltiples, está normado también. En este caso, pues, las normas te dicen, ¿no? Puede ser con cemento asfáltico, asfaltos diluidos, la mayoría, si nosotros sabemos trabajar la emulsión asfáltica, sería lo más recomendable, porque estaríamos, pues, contribuyendo con el medio ambiente, ¿no?
El asfalto diluido justamente otros países ya ni los admiten. No solamente el ambiente, sino que afecta la salud de quienes operan, ¿no? Particularmente siempre he trabajado yo con las imprimaciones que salían más oliendo a querosene que otra cosa, y eso pues genera alergias, bueno, y también afecta la vida, ¿no? Entonces, las emociones, ¿qué te botan? Agua nada más. Entonces, tenemos que, pero tenemos que saber trabajar, como le digo, ¿no? Tratando siempre, ¿no? De hacer, al menos para mí, la rotura lenta es mucho más trabajable, te da la opción, ¿no? De que la emoción esté con el agua y pueda atrapar, que ese es el secreto. Eso no lo digo yo, bueno, lo he comprobado muchas veces, pero existe, quizá no tan abierto, pero el Instituto de Asfalto, no sé en qué parte lo menciona, pero en sus videos lo dice. Los videos. El sello asfáltico también, ¿no? El sello asfáltico también se utiliza las emulsiones asfálticas, ¿no? Existe pues toda una eh, requerimiento de los agregados, existe también una granulometría, y lo que se pide acá es este tipo de emulsión. Yo digo que si tenemos el equipo adecuado, que bota, existe, y creo que en el Perú también lo hay, un poco, pero lo hay. Te riega el líquido y atrás mismo, la misma máquina, ¿no? Te bota el agregado. Ahí sí pues, puede utilizar. Mientras tanto, si vamos a entrar con graviadora, en otros casos inclusive se riega y hasta manualmente, para un tramo pues una trocha de 2, 3, 4 kilómetros, ¿no? A veces y con unos anchos mínimos y un camino sinuoso, podemos utilizar, inclusive podemos utilizar hasta rociarlo, ¿no? Rociar se puede utilizar. Y para eso yo recomiendo rotura lenta, ¿no? Inclusive con un porcentaje inclusive de agua para que pueda dar más trabajabilidad. El sellado C-Alcoa, que es más que todo utilizado en Estados Unidos, que es bastante estético, es lo mismo que el sellado, el resultado es igual. Hemos estado analizando, porque acá con el sellado anterior, tú lo que logras es una costra, ¿no? Con el sellado. Logras una costra asfáltica, ¿no? Con la emulsión se riega y atrapa el agregado. No. Esa costra también, pero con rotura lenta se puede obtener, pero mucho más estético, ¿no? Este tipo de mantener se emplea para mejorar la apariencia estética de los pavimentos. Existe además un sellado que por una membrana impermeable retardará el proceso de impermeabilización del asfalto, ¿no? Eso es básicamente muy poco, no estamos tratando en lo posible de fomentar esto. Ya tenemos inclusive recién estamos, ¿no? Como empresa y ya tenemos un trabajo que lo vamos a ver, al menos en el sector privado todavía. ¿No? Según el Instituto de Asfalto es para la resistencia al deslizamiento, es la misma granulometría del sellado, sería ideal. Puede ser como un controlador de polvo también. Recomiendo pues a nivel nacional pues para previamente a esto, para un afirmado, un río con emulsión para imprimación, pero por el hecho mismo que son más cerradas, con 2 milímetros es más que suficiente, ¿no? En todo caso, le llevaríamos el material a la empresa que fabrica esta emulsión para imprimación para que nos garantice por lo menos 2 milímetros o de repente algo más, porque sé que lo hay, porque las fórmulas pues en buena hora y luego este sellado que está estos sellados que pueden ser también para controlar el polvo, podrían tener más de 4 años de duración, ¿no? La aplicación que nosotros hemos hecho, eso sí, porque
lo que dice el Instituto de Asfalto es mucho menos que esto, estamos considerando de 3 a 6 por cada litro de emulsión asfáltica, ¿no? Porque, no sé, porque es la incorporación, porque hemos visto que menos, mucho menos, es prácticamente hay una especie de exudación, ¿no? Y eso es bueno también plantear en el campo, ahora que se habla, ¿no? Que hay esa posibilidad. Yo, por ejemplo, lo que hemos hecho siempre, ¿no? A nivel general, se ha básicamente para superficies asfálticas, lo hemos visto, ¿no? Tenemos acá quien estoy yo ahí aplicando, ¿no? Una superficie relativamente desgastada. Hemos aplicado esto, ¿no? Estas pequeñas áreas de prueba nos hemos permitido, pues, siempre solicitando el permiso con las municipalidades, y hemos hecho, pues, unas pequeñas áreas, ¿no? Siempre estamos haciendo constantemente, nos invitan a nosotros y hacemos para que lo vean. En otros lugares, ¿no? Ya sí tiene un año, ¿no? En carreteras ya también, para ver, digamos, la investigación. Hemos ido también a carreteras, porque tenemos que hacer ensayos en casos reales, porque tenemos nuestras áreas de prueba, pero eso no pasa en ningún carro, ¿no? Pero aquí pasa un vehículo en carreteras reales, ¿no? Hemos logrado, pues, áreas como para que, y poder evaluar, ¿no? Y lo que sí, inclusive este mismo afirmado, que está recubierto. Acá lo hemos hecho inclusive sin, ¿cómo se llama? Sin imprimación. Yo sugiero, con un riego de esta emulsión para imprimación, su costo más o menos es 6 soles, costo directo, ¿no? Es bastante económico, bastante práctico de ser utilizado, ¿no? Los asfaltos en frío también, los asfaltos en frío, también es antes hacíamos nosotros con RC, con asfaltos diluidos, ¿no? Pues, miren, acá lo bueno y lo da la misma normatividad, lo bueno que toda la normatividad en muchos casos está muy avanzado en comparación a lo que nosotros. Se puede hacer, aparte de superficie de herradura que estoy recomendando, yo prácticamente ya la experiencia, tengo 12 años trabajando con emulsiones, ¿no? En asfáltica he trabajado mucho con asfalto en caliente de la década del 90, ¿no? Y sigo trabajando con asfalto en caliente, pero esto me resulta ya fascinante, ¿no? Yo ya lo mínimo que se puede utilizar, ¿no? En una carpeta asfáltica en frío, por la porosidad que la misma norma te lo da, te da una tolerancia hasta 8%, debería de hacerse un sellado. Puede ser sellado asfalto arena, si quieres más estético, sea alcohol, en todo caso, un largo. Lo digo ya por experiencia, que hemos estado recorrido, hemos caminado, viendo, ¿no? El comportamiento de los parchados, de las cosas. Entonces tiene que, pero puede ser una base intermedia también, ¿no? Y la base, o sea, la base, si ustedes quieren hacer un expediente técnico, apliquen esta parte del concreto asfáltico en frío y vean la base. Y aquí tienes, ¿no? Tienes la granulometría, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos granulometría diversa, ¿no? Que se puede utilizar. Especialmente aquellas carreteras de 2, 3, 4 kilómetros, pueden utilizar, pues, sus carpetas asfálticas, y con un sellado sea alcohol queda hermosísimo, ¿no? Y puede ser pintado, ¿no? Y está permitido, ¿no? Según la normatividad que más en otros cursos menciono, lo que sí la norma te está permitiendo hasta 1.000.000 ejes equivalentes, pero una trocha carrozable, pues, por lo general las carreteras de tercera clase sí está dentro de este rango, ¿no? Se puede utilizar las carpetas asfálticas. Hay 3 tipos, ¿no? Esta es más, bueno, tenemos las recomendaciones, ¿no? El tipo de granulometría, el tipo de espesor. Mire, cuando hablamos de asfalto en caliente, específicamente la sección suelos y pavimento, una parte dice que debe utilizarse a no menos de 4 o 40 milímetros o 4 centímetros. ¿Por qué? Porque el enfriamiento prematuro de una capa delgada puede hacer que no se compacte y puede haber problemas, puede no lograr el 98% de máxima densidad. En cambio, acá en las emulsiones, si bien es cierto, acá hay recomendaciones, pero no te limita, ¿no? Que puede ser 3 centímetros,
¿no? 2,5 centímetros que si bien se puede colocar con una esparcidora. O inclusive he tenido la oportunidad de hacer hasta trabajar semilíquido tipo, ¿no? Y manualmente, y puedes hacer un buen trabajo. Pero puede ser también capas intermedias, ¿no? Te da, ¿no? Mayor igual a 5. Podría ser también una capa intermedia, ¿no? Una capa de base de más de 7,5 centímetros. Por ejemplo, acá las capas de base nosotros lo colocamos, bueno, para trabajar con una moto, con un rodillo que podría aplicarse, utilizarse, pero nos piden 15 centímetros mínimos, pero si hablamos de 7,5 centímetros, 10 centímetros, muy bien esta base se puede utilizar como una esparcidora, ¿no? Y existen ya experiencias, ¿no? Los bacheos también, entonces, y es muy trabajable en estas, ¿no? En los materiales bituminosos también, de acuerdo, pues, el 1H se puede utilizar en costa y el 1 en la sierra, ¿no? Temperaturas medias menos de 15 grados, así. En los morteros asfálticos también, ¿no? Conocidos. De acuerdo a la sobranometría, tiene diversos tipos. En materiales bituminosos también es de rotura lenta, el 1, el 1H y la de rotura controlada también, ¿no? Acá se recomiendan, ¿no? Para realizar sello de grietas, ¿no? Reparación, erosión de la superficie, ¿no? Cuando necesitamos pues que tenga más resistencia al deslizamiento. El 2 también ya es un poquito por el hecho mismo que el agregado es más grueso, tiene más espesor, ¿no? Aunque ya ahorita estamos hablando pues de espesores ya definidos, ¿no? De 1 centímetro para pavimento se está hablando de 1 centímetro con 2 líneas, si quieres, porque hay una opción también de que se pueda utilizar como una superficie de rodadura, pero ya te piden el mínimo de 1 centímetro con 2 líneas, ¿no? Más no sea así, si es como una especie de sellado, una superficie asfáltica, puede ser 1 centímetro. Eso sí también tenemos que manejar. Y el tipo 3 también, ¿no? Existe, pues, de acuerdo al material madre, el porcentaje de emulsión es menos, ¿no? Y los micropavimentos que básicamente existe también, básicamente son, puede ser, ¿no? Ingeniero Edilberto.
Ingeniero. Ingeniero Gilberto, ¿está ahí? Sí. No, ahora sí, a ver, aló, aló, aló. No sé, se había, Ingeniero, sí le escucho, sí le escucho. ya, sí, se había Desactivado, neutralizado, ¿verdad? Ok. desactivado, se llama bien. Va a cargar las diapositivas nuevamente. ¿Cómo es? Ah, ya, no, no, yo lo estoy escuchando, ya estoy llano a las consultas. Ah, ya, está en ronda de preguntas en todo caso. Así es, así es. Ah, perfecto. Si alguien de los participantes tiene alguna pregunta, por favor, es la oportunidad para hacerlo. Pueden activar sus micrófonos. Claro. Su nombre y de dónde son también, de dónde están conectados. Para- Sí, sí. Sí, estamos esperando alguna pregunta. A ver, Sí, si algún sí. participante tiene alguna pregunta, por favor. ¿O está todo claro? Sí, está todo claro. Sí. ¿Estás en clase, pana? ¿Qué les ha parecido entonces la exposición? No sé, algún comentario, alguna, Bueno, todo está activado. algo por lo menos. Y... Eso, está activado. Buenas noches, ¿se puede hacer alguna pregunta? Sí, 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 claro, Infante, adelante. ¿de dónde, Infante? ¿De dónde? ¿De dónde dónde estás conectado? Desde Trujillo, ingeniero. Oh, Buenas qué bien, noches. qué bien, qué bien, qué bien. Trujillo acá Eh, presente. sí, bueno, primeramente me conecté un poquito tarde, casi las 8, pero bueno, Ya. lo que pude escuchar y tengo una pregunta, ingeniero. Sí, ya. Bueno, como sabrán aquí en Trujillo, últimamente, bueno, desde que ha empezado casi la pandemia, todo eso, y bueno, y también el tema de que no se había previsto, creo, mucho el, este frío que estamos viviendo, ¿no? Entonces, aparte de eso, teniendo en cuenta que, bueno, hablando de una zona específica, por ejemplo, el Porvenir o toda la zona donde había pasado el Niño Costero hace varios años, en el Ya, 2017, que hasta ahorita no se puede reparar del todo, ya ya, teniendo en cuenta el factor del frío y lo que lo menciono, en el caso de eh, para la parte de los pavimentos asfálticos, ya. eh, exactamente cómo podríamos hacer para mejorar, o sea, parte de o sea, mejorar un poco su estado teniendo en cuenta, como le digo, que no se había previsto todos estos factores. Ya, específicamente tu pregunta, Infante, a ver, porque, a ver,
¿podrías resumir más o menos tu pregunta? Porque yo para poder, digamos, de repente dar una precisión de algo, por lo menos tengo que tener una referencia a cómo está, cómo ha quedado la superficie, ¿no? Habría que ver qué fallas tiene, porque la solución está en función a las características, ¿no? Del grado de deterioro. Claro. A veces hay que hacer reconstrucción, hay que hacer rehabilitación, hay que hacer una especie de mantenimiento, ¿no? Habría para tomar una decisión, pues saber un inventario o algo, el estado, ¿no? La condición de la superficie a la que yo voy a tratar, ¿no? Eso es lo que se... O sea, ingeniero, si en todo caso fuera de manera general por ejemplo, de cualquier ciudad que no estaba, por ejemplo, acostumbrado al frío, pero que se construye o sea, digamos una ciudad cálida, en otras palabras, pero Ya, y después está experimentando situaciones de mucho frío o sea, claro. y obviamente va a sufrir daños, ¿no? Claro, o sea, por ejemplo, Todo eso. ahorita, por ejemplo, te comento, nosotros tenemos Ah, acá en Chiclayo, estoy en Chiclayo, la temperatura media pues es, a ver, ya. 22, 23 grados más o menos, pero ahorita ya estamos con 19, pero no es muy, sí, estamos con, y es bastante frío, yo ahorita estoy con chomp, estoy abrigado, pero no es tan diametral, ¿no? Ahora, lo que sí es una buena inquietud, ¿no? Planteársela a los productores, bueno, de las emulsiones, básicamente de repente manejen el tema, pues, de la misma manera que se trabaja el asfalto en caliente. El asfalto en caliente tenemos la modificación, la emulsión también se modifica con polímero. Habría que ver, pues, ante un probable riesgo, ¿no? De repente Claro. utilizar pues emulsiones modificadoras que puedan menguar, ¿no? Este tipo de, si es, porque todavía es manejable entre Trujillo y Chiclayo, pero puede darse caso de que sea pues tipo Estados Unidos, que en verano pues pasamos los 30 y tantos grados centígrados y en invierno estamos bajo 0 grados, ¿no? Y siguen utilizando en muchos casos las emulsiones, familiares, amigos, utilizan, ¿no? Mucho los pavimentos asfálticos. Habría que... Pero como esto está evolucionando, probablemente si es muy diametral, ¿no? Que no es casi el caso nuestro, podría ser utilizado, ¿no? Los polímeros, ¿no? Que justamente son los que le dan la posibilidad de, de soportar estas inclemencias, ¿no? Podría ser. Sería necesario registrar también de esas variaciones de temperatura y planteárselo a los productores, que ellos son los más interesados, ¿no? Son los que nos ayudan en los diseños y los que preparan sus fórmulas para, para plantear nuestras alternativas, ¿no? Así es. Sí, no sé, otra pregunta. Gracias al infante. Bueno, parece que está, pero de todas maneras, estoy llano yo, si no lo hubiera, estoy llano para, a través de mi página de Facebook, ¿no? Siempre hay una consulta, estuve en su conferencia y estamos ahí tratando de atender, pues, ¿no? Existe, o sea, en torno a las emulsiones, o sea, el mismo asfalto es un tema muy amplio, ¿no? Es un tema para diversos especialistas, químicos, y otro tipo de especialidades. Dentro de los mismos ingenieros, hay ingenieros que se dedican pues a este tipo de trabajos de los ensayos de laboratorio. Mi campo está más llevado pues al campo de la supervisión ¿no? y la residencia de obra. Y tenemos la empresa que hacemos servicios, ¿no? De alguna forma nosotros, porque también es importante la experiencia, ¿no? que se haga en los ensayos y los resultados, pero también los detalles constructivos, que es lo que trato de transmitir yo a través de mis exposiciones, ¿no?
Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Parece que no hay más preguntas. Ya. Entonces damos por terminada la Bueno, conferencia. les, Al les nombre del agra- colegio le agradecemos, ingeniero, Ya, por ampliar muchas nuestros gracias. conocimientos. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, muy amable, ya, Hasta luego, gracias. ingeniero. Gracias. Ah.